Jean Grondin nos relata lo siguiente. Cuando pregunto por el sentido de la vida, a algunos filósofos se sonríen. Dicen que es una pregunta rara. Dicen que no es una pregunta científica, que no permite una respuesta de la ciencia dura. Y dicen que no quieren entrar en competencia con la psicología popular que trata de esa pregunta, casi al límite de lo esotérico. Hay otros filósofos que dicen que la pregunta está mal planteada, o mejor, que no tiene sentido. Y yo les digo, bueno, si la pregunta no tiene sentido, ¿cómo habría que plantearla? ¿Como búsqueda de felicidad, de orientación, de algo así? Pero la pregunta hay que plantearla. Fin de la cita. Por otra parte, Sigmund Freud expresó en una carta a la princesa Bonaparte: en el momento en que uno cuestiona el sentido y el valor de la vida, ya está enfermo. El sentido de la vida constituye una problemática filosófica muy antigua, que aún no ha perdido actualidad. La pregunta por el sentido de la vida es uno de los eternos acompañantes de la humanidad. Cuando nos planteamos esta pregunta, nos dice Viktor Frankl, la persona prueba que es verdaderamente humana. Rafael Llanos y Fuentes nos dice: ¿cuántas veces el hombre, como tantos lo han hecho, desde Platón a Bergson, se habrá formulado a sí mismo esta pregunta eterna? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuántas veces, consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros se habrá interrogado: ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me canso y me preocupo? Y quizá, de respuesta en respuesta, llegamos al fin a indagar: ¿para qué vivo? ¿Cuál es la motivación fundamental de mi vida? ¿El motor que en última instancia impulsa mi comportamiento? Fin de la cita. La búsqueda de sentido no es una mera trivialidad, es una inquietud humana. Viktor Frankl nos dice: mucho más profundamente está arraigado en el hombre lo que yo llamo la voluntad de sentido. Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura, en su libro Pabellón de Cancerosos, expresa por boca de sus personajes lo siguiente. Uno de los pacientes, Efrén Podbiev, encontró en un libro de Tolstoy una pregunta de fondo: ¿para qué viven los hombres? Sin saber exactamente por qué, aquello le impresionó, y alzando la voz exclama: veamos quién de ustedes me responde. ¿Qué es lo que hace vivir a los hombres? ¿No les parece una buena pregunta? Las respuestas se sucedieron unas a otras, definiendo la personalidad de cada enfermo. Algunas de ellas eran de un primarismo desconcertante. El aire, el agua y luego el alimento. Eso le es suficiente al hombre para vivir, opinaba Dionka, un joven estudiante. Con el salario basta, respondió Torgum, el enfermo. Ante esta sucesión de ideas tan elementales, comenzó Efrén a desanimarse. Le parecía que su pregunta no podía ser respondida de manera tan mediocre. Comprendía en aquel momento que la pregunta encerraba el enigma fundamental de su vida. Allí, en el hospital, tenían aire, comida, todas las necesidades materiales satisfechas, y sin embargo, pensaba que sus vidas no tenían ningún sentido. No valía la pena vivir así. Todo era tan monótono, tan inútil, a no ser que hubiese un motivo más profundo, en el cual hasta entonces nunca había pensado. De la cita. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es: ¿de qué hablamos cuando hablamos del sentido de la vida? Cuando hablamos del sentido de la vida, podemos entenderlo como la razón de ser, la orientación o la finalidad, como una brújula que nos guía.
Al preguntarnos por el sentido de la vida, solo tenemos dos opciones: o lo hay o no lo hay. Y lo cierto es que no conocemos si lo hay o no lo hay. La pregunta por el sentido se ve superada por una respuesta a la que el hombre no tiene acceso. Jean Grondin nos dice: y bueno, ¿para qué todo este circo? Pero, ¿acaso todo es solo un inmenso circo? La filosofía espera que no, que la vida sí pueda tener un sentido, y esta espera no es más que eso, una espera, esperanza. Nunca se transforma en certidumbre, no será nunca un dato, solo una esperanza. Toda filosofía, toda vida se funda en la espera, esperanza. Fin de la cita. Ante la pregunta por el sentido de la vida, de la cual desconocemos con certeza si existe tal sentido, apostamos a la esperanza y vivimos la vida como si debiera ser apreciada. Otro elemento importante a tomar en cuenta sobre la pregunta del sentido de la vida es la finitud humana. Rafael Llanos y Fuentes nos dice: ¿qué ventaja trae consigo el buen funcionamiento del mecanismo de la vida si solo nos lleva a la muerte? ¿Qué ganancia hemos de tener cuando, satisfechos de todos los caprichos superficiales, nos encontramos con un futuro vacío de sentido? ¿Qué utilidad tendrán nuestros éxitos, los aplausos recibidos, si un día el tiempo nos habrá borrado con el olvido? Sin lugar a dudas, la finitud humana es lo que más nos llama a preguntarnos por el sentido de la vida. Ya decía Miguel de Unamuno: si todos morimos del todo, ¿para qué todo? Confrontar la muerte es confrontar la pregunta por el sentido de la vida. Jean Grondini nos dice: no somos más que un tiempo del que no disponemos. ¿Habrá que aprovechar para festejar, esperando así hacernos felices? Eso es imposible, porque en ausencia de la inmortalidad, una felicidad autoproducida es fáctica y amarga. Una filosofía del sentido de la vida no puede no enseñar cómo producir felicidad. La felicidad no se controla, se recibe y nos llena de contento. Si la filosofía se vuelca al problema del mal, la injusticia, la muerte, podrá a lo sumo llevarnos a tomar conciencia de las esperanzas que nos hacen vivir y que conciernen en primer lugar y sobre todo al otro. Nuestra felicidad llegará en buena hora, si la hay. Fin de la cita. Por otro lado, Rafael Llano nos dice: ¿cómo se puede vivir de una forma consciente y dichosa cuando al mismo tiempo falta la razón de ser de la vida y se desconoce la finalidad última de la existencia? Para finalizar, cito a Jean Grondini: si tuviera que responder a la pregunta por el sentido de la vida, me gustaría decir que el sentido de nuestra vida es vivir como si nuestra vida debiera ser juzgada. No sabemos, evidentemente, si habrá tal juicio. Platón, por ejemplo, jamás lo pretendió con certidumbre, puesto que se contentaba con acudir a un mito o a un cuento. En todo caso, estaba convencido de que la vida solo tiene sentido si se sabe a sí misma confrontada y destinada a tal juicio. Complemento. In a godless universe, I didn't want to go on living. Now, I happen to own this rifle, which I loaded, believe it or not, and pressed it to my forehead. And I remember thinking at the time, I'm going to kill myself. And then I thought, what if I'm wrong? What if there is a God? I mean, after all, nobody really knows that. But then I thought, no, maybe is not good enough. I want certainty or nothing. And I remember very clearly, the clock was ticking, and I was sitting there, frozen, with the gun to my head, debating whether to shoot. All of a sudden, the gun went off.
I had been so tense, my finger had squeezed the trigger inadvertently. But I was perspiring so much, the gun had slid off my forehead and missed me. And suddenly, neighbors were pounding on the door, and I don't know, the whole scene was just pandemonium. And, you know, I ran to the door. I didn't know what to say. You know, I was embarrassed and confused, and my mind was racing a mile a minute. And I just knew one thing. I had to get out of that house. I had to just get out in the fresh air and clear my head. And I remember very clearly, I walked the streets. I walked and I walked. I didn't know what was going through my mind. It all seemed so violent and unreal to me. And I wandered for a long time on the Upper West Side, you know, and it must have been hours. You know, my feet hurt, my head was pounding, and I had to sit down. I went into a movie house. I didn't know what was playing or anything. I just needed a moment to gather my thoughts and be logical and put the world back into rational perspective. And I went upstairs to the balcony. And I sat down, and, you know, the movie was a film that I'd seen many times in my life since I was a kid, and I always loved it. And, you know, I'm watching these people up on the screen, and I started getting hooked on the film, you know? And I started to feel, how can you even think of killing yourself? I mean, isn't it so stupid? I mean, look at all the people up there on the screen, you know? They're real funny, and what if the worst is true? What if there's no God, and you only go around once and that's it? Well, you know, don't you want to be part of the experience? You know, what the hell, it's not all a drag. And I'm thinking to myself, geez, I should stop ruining my life searching for answers I'm never going to get and just enjoy it while it lasts. And, you know, after, who knows? I mean, you know, maybe there is something. Nobody really knows. I know maybe is a very slim reed to hang your whole life on, but that's the best we have. And then I started to sit back, and I actually began to enjoy myself. Hello, Fredonia, how down you cry over me, at the running round the mountain. Espero les haya gustado el video.